Vamos a ir ahora sí a la palabra de Dios. Vamos a compartir lo que Dios nos trae hoy, lo que Dios quiere que nosotros podamos recibir. ¿Están listos para recibir lo que Dios tiene? Cierra tus ojos por un instante y dile: Señor, prepárame, limpia mi corazón, limpia mis pensamientos. Señor, me entrego a ti, me rindo. Ahora, Señor, llévame a tus alturas. Llévame a esos lugares, Señor, que solo tú puedes llevarnos, donde tu gloria se manifieste y donde podamos ser, Señor, en tus manos, antorchas encendidas que iluminan. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén y amén. Quiero invitarlos que vayan con su Biblia hasta el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 5. Hechos 5, versículo 14 en adelante. Quiero hablarles acerca de lo que yo le llamo zona de exclusión. Zona de exclusión. Zona de exclusión es una zona que aquellos que tienen poder y autoridad delimitan, donde nadie puede entrar si no es por autorización de ellos. ¿Sí? Hechos 5:14, ¿están allí? Muy bien, dice así: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén y amén. Esto es un relato de un tiempo poderosísimo del mover de la palabra de Dios, del Evangelio, del mover del Espíritu Santo. Y nos encontramos allí con un relato muy especial. El relato dice que las personas ponían a los enfermos en las calles porque Pedro iba a pasar por ahí, y ellos esperaban que al menos la sombra de Pedro los tocara, porque cuando la sombra de Pedro los tocaba, eran sanados. Mi pregunta es: ¿qué sanaba a esa gente? ¿La sombra de Pedro? ¿Era la sombra de Pedro la que sanaba? ¡Guau! Si era la sombra de Pedro, entonces esa sombra era algo muy especial. No, hermanos, no se confunda. No era la sombra de Pedro lo que sanaba, sino del que habitaba en Pedro, y caminaba con Pedro, generando una zona de sanidad alrededor de Pedro, una zona de sanidad divina, que cuando Pedro pasaba, esa zona de sanidad iba tocando a los enfermos y los iba sanando, porque quien caminaba con Pedro, quien estaba en Pedro, generaba esa zona, y todo aquel que estaba dentro, que caía dentro de esa zona, era sanado, porque era una zona de sanidad. Amén. Aleluya. Era un área que el poder de Dios, era un área que el Espíritu Santo, que es el poder de Dios en nosotros, generaba como exclusión, donde los demonios no podían estar. Y cuando esa zona iba moviéndose con Pedro, cuando tocaba algún endemoniado, los demonios salían pero como fuego, corriendo espantados. Las enfermedades salían.
porque había una zona de exclusión donde no podía haber enfermedad, no podía haber demonio. Eso era lo que pasaba. Pero ¿saben qué? Lo mejor de todo esto es que la palabra de Dios dice que la sombra del Omnipotente, la sombra de Dios cubre toda la tierra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amados, al caminar con Él, cuando nosotros caminamos llenos del Espíritu, cuando nosotros caminamos con Él, creamos a nuestro alrededor una zona de influencia tal de la presencia del Espíritu Santo que afecta a todos los que nos rodean. Esto es una realidad espiritual de todo aquel que está lleno del Espíritu, que camina con el Espíritu. Esto es una realidad. Es algo así como con un perfume. ¿Viste cuando te pones mucho de ese perfume que tanto te agrada? Bueno, pasas y vas dejando como una estela que hace que todos se den cuenta que tú estás pasando. Es más, si quizás te reúnes con algunos o saludas a algunos, luego dicen de ellos, tú estuviste con, porque el perfume que tienes impregnado es el de él. Así es, del mismo modo, así es cuando permanecemos en su presencia. Cuando permanecemos en su presencia se nos impregna el perfume. El perfume del Espíritu. El perfume. Es un perfume especial. Si nunca lo has sentido, pídele al Espíritu Santo que te haga sentir ese perfume. Mire, es algo único. No se puede explicar, claro, es un aroma, un perfume, ¿cómo explicarlo? Pero es algo que se siente y que se reconoce. Hace muchos años, el Espíritu Santo me permitió por primera vez sentir ese perfume. Es un perfume muy especial. Tienes que sentirlo. Juan 12:3 dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Qué creen que pasó con los que estaban en esa casa reunidos? Claro que sí, se les impregnó ese perfume y aún los demonios sabían que ellos habían estado con Jesús, porque ese perfume delataba que habían estado en la presencia de Cristo y que ahora caminaban con ese perfume. Así es con nosotros cuando estamos en su presencia. ¿Saben? Cuando tuve mi primer encuentro con el Espíritu Santo, allá por el año 2005, 29 de septiembre. Tremendo, tremendo. Tengo grabado en mi mente cada segundo de ese encuentro. Pero luego comenzó la relación con Él, y las charlas y todo, y esa relación, cuando uno comienza una relación con alguien, usted sabe cómo es esa. Y entonces yo solía hacer algo para gozarme en que su presencia estaba conmigo. Entraba a un café y entonces le decía: Señor, los que no son de Cristo, que se vayan de acá por tu presencia. Y empezaban a levantarse y se iban, y se iban. ¿Sabes cuántas veces me quedé solo en ese café? Muchas veces me quedé solo. Y yo como que jugaba a esto, pero es una realidad. Es una realidad. Si el Espíritu Santo está en nosotros, los demonios se dan cuenta.
saben y no pueden estar allí, porque se genera una zona de exclusión. Marcos 1:23. Marcos 1, capítulo 1, versículo 23. Jesús entra en la sinagoga. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Y cuando entró Jesús, dice, y dio voces diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué? Bueno, hemos tenido un corte de internet importante, pero gracias a Dios ya estamos, gracias por sus oraciones. Estábamos leyendo Marcos y estaba leyendo el versículo 27. Les pido que vayamos de nuevo a ese versículo. Los que se vean desconectados, les pido que le avisen que ya estamos y que se puedan conectar. Estamos tratando de corregir todo, vamos. Gracias. Muy bien. Versículo de Marcos 1:27 dice así: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Diga conmigo, ¿qué nueva doctrina? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. El mismo que estaba en Jesús esa noche, ese día en la sinagoga, está esta noche aquí con nosotros. Es más, Jesús mismo está con nosotros. Pero dice allí que ellos dijeron, ¿qué nueva doctrina? La nueva doctrina que Jesús trajo es que su poder se manifiesta en los que creen. El poder del Espíritu Santo se manifiesta en lo que creen. Esa es la nueva doctrina. Una doctrina que habla de poder, una doctrina que habla de manifestación del poder en aquellos que le creen. Dígale a alguien que tenga cerca, por favor, tienes que vivir esta realidad todo el tiempo. Tienes que vivir esa realidad
que estaba manifestándose en Jesús todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Sabes? No es solo conocer del Espíritu Santo. No es solo conocer del Espíritu Santo, es también y sobre todo experimentar su presencia todos los días, en todo momento. Eso es la manera en que necesitamos vivir. Vivir no solamente sabiendo, conociendo del Espíritu, sino manifestándolo todos los días. Lucas 5:17 dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba en él para sanar. ¿Qué es eso que el poder del Señor estaba en él para sanar? ¿De qué está hablando? Está hablando que el Espíritu Santo, el poder de Dios, estaba en él para sanar. Quiere decir que había algo allí. Así está en ti ahora. El poder del Espíritu Santo está en ti ahora mismo. Ese poder, escuche esto, ese poder es el mismo que está en tu vida, que está sobre ti, que está en ti. Es el Espíritu Santo, es el mismo que Jesús nos envió para que estuviera con nosotros y para que pudiéramos nosotros tener el mismo poder y autoridad que Él manifestaba en la tierra. Lucas 5:23. El poder del Espíritu Santo estaba con Jesús, y porque estaba con Jesús tenía en ese momento que estaba enseñando, tenía la capacidad, tenía el poder para sanar. Cuando el Espíritu Santo está en ti, y déjame decirte que está en ti, tienes el poder para sanar. Eso es lo que dice allí. Lucas 5:23 dice: ¿qué es más fácil decir? Dijo Jesús: ¿tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Estaba el poder del Espíritu Santo en él para sanar. Y entonces Él les pregunta: ¿qué es más fácil decir? ¿tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Amén. Noten la seguridad, noten la confianza en el momento en que Él dijo: ¿qué es más fácil? Para Él, para Jesús, lleno del poder del Espíritu Santo, decirle levántate y anda era algo muy fácil. En otras palabras, sanar a un paralítico era algo muy fácil para Él. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo estaba en Él. Jesús dijo, y acá quiero que ustedes entiendan por qué les estoy mostrando lo que Jesús hacía. Lo fácil que le resultaba decirle a un paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Porque Jesús dijo que las mismas cosas que Él hacía, nosotros las podemos hacer. Si escuchaste bien, lo que Jesús dijo es que las mismas cosas que Él hacía, tú las puedes hacer. Tú las puedes hacer. Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, y acá está la clave, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Dónde estaba la diferencia? En que Él iba al Padre y enviaría al Espíritu Santo para que esté en nosotros. Por eso dice que las obras que Él
estaba haciendo, nosotros la íbamos a hacer. Pero aún mayores haríamos porque el Espíritu Santo vendría a estar en nosotros. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir básicamente que vendría a nosotros quien estaba en Él y se manifestaría como lo hacía en Él. Es decir, cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, esa persona comienza a manifestar el poder de Dios en su andar. Hay una realidad en ti, hay una realidad en nosotros, hay una realidad que Dios ve y que los demonios también ven, y esa realidad se activa en el momento cuando nosotros creemos. Cuando nosotros creemos, entonces se activa y se manifiesta con sanidades, con señales, porque el poder está en nosotros. Es como una batería. ¿Sabe lo que es una batería? Eso que tienen los autos, cuadrada. Otros pueden ver una pila, lo que usted pone en el teléfono o en algunos equipos. Usted pone una pila, ¿qué sucede? Usted la mira y no tiene nada. La batería la ve ahí, es un cuadrado de plástico y no tiene nada. Pero si usted toma dos cables y une las puntas, se produce un chispazo, una explosión, porque estaba allí todo el poder esperando que alguien lo active. Y en el momento en que usted hace contacto, ¡pah!, se activa. Lo mismo sucede con usted. El Espíritu Santo, el poder de Dios está dentro suyo. Está esperando que usted lo active. ¿Cómo lo activa? Cuando cree y lo suelta. Amados, solemos salir a evangelizar. Es decir, fuimos llamados a ir y predicar. La gran comisión es ir y predicar a toda criatura. Es decir, que salimos a predicar y entregamos los trataditos, los folletos que le dicen otra hora más modernos, antes se le decía tratados. Bueno, el punto es que entregamos esos papelitos que llevan mensajes cristianos. Pero ¿qué tal si en lugar de hacer eso salimos y entregamos el poder de Dios? ¿Qué tal si creemos por milagros y sanidades cuando salimos a predicar? ¿Qué tal si a medida que predicamos se manifiesta el poder de Dios en nosotros? ¿Qué tal si salimos y generamos una zona de exclusión a nuestro alrededor para que los demonios huyan cuando nosotros pasamos? Las personas sean liberadas, los enfermos sean sanados, porque simplemente nosotros pasamos como lo hacía Pedro. ¿Qué tal si salimos a predicar un evangelio de poder y no de palabras? ¿Qué tal si salimos a predicar un evangelio que se manifiesta y no solamente palabras? 1 Corintios 2:4. 1 Corintios 2, versículo 4 y 5. Dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Este era Pablo hablando. Este era el apóstol Pablo. Él dice: yo no salí a predicar con palabras persuasivas. Qué buen predicador que soy. Tengo un poder de convencimiento de la gente. No era lo que hacía Pablo. Dice: yo no salí con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cómo lo hacía Pablo? Pablo lo hacía demostrando al Espíritu y el poder que estaba a través del Espíritu, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Necesitamos salir a predicar porque ese es el mandato.
No podemos seguir encerrados en cuatro paredes. Tenemos que salir a predicar. Pero ¿cómo salimos a predicar? ¿Con argumentos? ¿Nos estudiamos algún libreto? No. Tenemos que salir a predicar creyendo, llenos del poder del Espíritu, y manifestar el Espíritu en las cuales, con las personas que hablamos, con las personas que nos cruzamos y hasta al pasar nomás. Solemos ser muy buenos hablando, pero no fuimos llamados para ser habladores, sino a creer. Por eso nos llaman creyentes. Y cuando nosotros creemos, entonces se manifiesta el poder. Tenemos poder en nosotros, pues Dios lo envió, pero lo envió para que se manifieste, no para que esté guardadito. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último en la tierra. Dos cosas importantes dice allí: van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ya vino. Y segundo, me seréis testigos. Nadie puede ser testigo a menos que viva esa realidad, a menos que viva esa realidad. Amados, esa es la manera. Esa es la manera. Manifestar el poder del Espíritu Santo. Y la seguridad que tenemos solo está en el momento en que creemos. Nos falta una sola cosa. Para que eso se dé, nos falta una sola cosa, y es creerlo. Tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo. Pedro, amados, Pedro era un hombre igual a nosotros, no era nada especial, pero creyó lo que Jesús le dijo, que iban a recibir poder y lo iban a manifestar. Y él lo creyó, salió y lo manifestó. Se encontró con un paralítico que le estaba pidiendo dinero, lo miró y le dijo: a ver, mírame. Y el paralítico lo miró con la mano extendida, esperando recibir dinero. Y dijo: no tengo plata ni oro, pero tengo algo que recibí. Y entonces se acordó de lo que había recibido, y lo que había recibido había que darlo. Y entonces le dijo: lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y el paralítico se levantó. Amados, eso es predicar el Evangelio. Eso es predicar el Evangelio. No se equivoquen. Fuimos enviados a dar testimonio del poder del Espíritu Santo. Eso es predicar el Evangelio. El mismo Jesús. Jesús era un hombre. Aquí en la tierra era un hombre. Tenía los mismos padecimientos. Cuando tenía que entregarse para ir a la cruz, dice que sufría tanto que gotas de sangre le caían de la... ¿Y qué le dijo al Señor? Pasa de mí esta copa si puedes. Pero claro, era obediente y dijo: tu voluntad y no la mía. Era un hombre. ¿Y él qué creyó? Creyó lo que su madre le dijo. Su madre le dijo: tú eres el Hijo de Dios, y tú eres esto, y tú eres lo otro. Y él leyó en las Escrituras y estudió y metió todo su corazón en las Escrituras para saber qué decían de él. Y él lo creyó. Y cuando fue al Jordán y recibió, como Dios había dicho, el Espíritu Santo en él, entonces salió. Fue al desierto y se enfrentó al mismo Satanás, al mismo diablo, y lo venció, pese a estar en todas las peores condiciones, en un desierto, sin agua y sin alimentos. Pero lo venció en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo lo sé? Porque dice que cuando regresó del desierto, regresó en el poder del Espíritu Santo. Así es como se hace. Y déjame decirte algo: tú lo tienes. Tú lo tienes. Tú tienes ese poder. Tú lo tienes. Y es necesario que lo manifiestes. Es como abrirle la puerta. Es como
dejarlo que salga y se manifieste alrededor tuyo sobre aquellos que lo necesitan. Es un poder innato que hay que soltarlo, que hay que darlo. Y usted dirá, ¿y si salgo y no pasa nada? Y puede ser. Pero si sales y si pasa mucho, y si sales y empiezas a ver que se sanan las personas, que se liberan de demonios, que alrededor tuyo hay una zona de sanidad divina tremenda, ¿qué pasaría si eso sucede? Porque Pedro salió y eso sucedió. ¿Qué pasaría si sales y compruebas que era cierto, que sí había poder, que sí estaba el Espíritu Santo y que sí ese poder se manifiesta a tu alrededor? Amados, los testimonios que cada viernes escuchamos eran solo imposibles para ellos, hasta un momento, hasta el instante que se animaron a creerle exactamente lo que les estoy diciendo, a creer que el poder de Dios puede sanar, puede liberar, puede hacer maravillas. Entonces sucedió. ¿Y qué pasó? Recibieron su milagro. Así es como funciona en el momento que te animas a creerle a Dios. En el momento que te animas a creer que el poder de Dios está en tu vida y lo puedes manifestar, en ese momento se desata todo. Escuche esto que le voy a decir. Si cada hermano o hermana de esta iglesia genera una zona de exclusión a su alrededor, si cada uno de nosotros generamos esa zona de exclusión, algo poderoso sucederá en esta tierra. ¿Saben qué es? Un gran avivamiento vendrá sobre nuestras vidas. ¡Aleluya! Solo necesitamos que cada uno genere un ámbito de sanidad divina a su alrededor, como lo hizo Pedro, como lo hizo Pablo, como lo hicieron muchos, otros que no eran apóstoles, pero ahí estaban manifestando el poder. Amados, los demonios van a comenzar a huir y transformaremos nuestra tierra, transformaremos nuestras familias, transformaremos nuestras ciudades, transformaremos nuestro país. Y es hora de que eso suceda. Es hora de que eso suceda en el nombre de Jesús. Aleluya. En los tiempos de la iglesia del primer siglo, vino un momento de gran persecución. Luego de la muerte de Esteban, del asesinato de Esteban. Luego vino un tiempo de mucha persecución. Dice en Hechos 8, versículo 4 en adelante. Hechos 8, 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Escuche esto porque esta es la clave. Todos fueron esparcidos, menos los apóstoles. Quiere decir que los apóstoles no eran los que iban, eran los hermanos de la iglesia los que iban y iban predicando el Evangelio, anunciando el Evangelio por todas partes. No los apóstoles, los hermanos. Entonces Felipe, uno de esos hermanos, porque Felipe solamente era un hermano de la iglesia que le habían dado la tarea de servir las mesas. Como si yo le dijera: vení a acomodar las sillas, o vení y parate en la puerta, o vení. ¿Está bien? Él tenía una función simple en la iglesia. Y dice: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, escapando, llegó hasta Samaria y les predicaba a Cristo. ¿Cómo les predicaba a Cristo? Ahora le dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo
y viendo las señales que él hacía. ¿Cómo predicaba? Con poderosísimas señales, manifestando el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¿Cómo lo sé? Porque el versículo 7 dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Aleluya. Felipe fue y predicó, pero predicó manifestando el poder del Espíritu Santo. Y entonces la ciudad cambió. La ciudad recibió un poderosísimo avivamiento y miles se sumaron a la iglesia. Quiero volver a recordarte que Felipe era solo un hermano más de la iglesia, el mozo, el que servía las mesas. ¿Saben por qué traemos los testimonios y los presentamos? Para que todos puedan entender que la norma, lo normal, es que eso suceda en la iglesia constantemente. No que sea un fenómeno ocasional que pasó algo, sino que nos demos cuenta que eso sucede constantemente y que tiene que suceder normalmente. Hay un enfermo, que oren los hermanos y se sane. Hay un necesitado que reciba lo que necesita de parte de Dios. Hay un endemoniado que sea liberado. Esto tiene que ser la norma, no una cosa ocasional, fenomenal, sino la norma en la iglesia. La iglesia tiene que ser una iglesia con poder, que se manifieste el poder. Nuestra hermana Karina de Cuba dijo así: yo no sabía nada de la Biblia, pero leí que Dios había hecho lo de abrir las aguas y me dije, también puede sanarme. Ella ni siquiera leyó un testimonio de sanidad, solo vio el poder de Dios manifestado en ese relato cuando las aguas se abren para que el pueblo de Israel pase, y le creyó a Dios por su sanidad. ¿Y qué pasó? Su milagro se produjo y Dios la sanó. Así es como tiene que funcionar. ¿Cuál fue su mérito? Creer que lo que había recibido al aceptar a Jesús como su Señor y Salvador tenía poder para sanarla. Los apóstoles, ¿cuál fue su mérito? Creer que lo que habían recibido era el poder de Dios, nada más. Hechos 5:12. Dice: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Entiende ahora el contexto de lo que sucedió allí? No era la sombra de Pedro, era lo que ellos manifestaban, el poder del Espíritu Santo en ellos. Amados, iglesia preciosa de Cristo, el avivamiento es una realidad latente en la iglesia, es algo que está latiendo, que solo está esperando que la iglesia le crea, y se va a manifestar de una manera poderosísima. Van a ser miles los que lleguen y se van a sumar cada día, y van a venir de otras ciudades y de otros países, porque el poder del Espíritu Santo se está manifestando aquí. Aleluya. Solo hace falta creerlo
y manifestar ese poder. ¿Cuándo? Al andar, al trabajar, al viajar, al hablar con alguien, al salir a hacer los mandados. No es que tengo que salir en una campaña especial a predicar. Tengo que salir lleno del poder del Espíritu Santo y manifestarlo en todo momento. Que cuando alguien me habla, ¡wow!, haga así para atrás por el poder que le está llegando. Que cuando alguien tenga un demonio dentro, cuando yo pase, el demonio lo haga temblar y huya. Cuando alguien me pida oración en la calle, yo ore, imponga mis manos y sea sanado por completo. Amados, no se trata de salir en campañas especiales. Se trata de estar siempre lleno del Espíritu y manifestar el poder y predicar de esa manera. Es saber que a nuestro alrededor se ha formado, se ha creado una zona de exclusión. Ya está ahí, pero tengo que creerlo. Y cualquier demonio que se le cruce a esa zona será expulsado automáticamente. Amados, quiero que usted pueda llegar a manifestar esta vida de poder todos los días de su vida. Quiero llevarte hasta el punto en que te des cuenta lo que has recibido y que lo manifiestes. Quiero que entiendas lo que Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. No se trata de que hagas algo especial, se trata de que creas para que te sucedan cosas especiales. Amén. Aleluya. Y cierro solamente pidiéndote que le digas a alguien, simplemente con toda tu fe y con ese poder dentro tuyo, dile a alguien: cree y señales te seguirán. Cree, solamente cree y verás la gloria de Dios. Aleluya.